Vamos a tener el primer ejemplo. En este caso dice, realice un programa que dada una constante natural K, imprima los primeros K naturales. Lo que tenemos que hacer siempre en diagramas de flujo es identificar cuáles son los datos de entrada y qué es lo que nos pide encontrar. Entonces, una vez que sepamos qué es lo que nos pide encontrar, vamos a tener que encontrar un proceso para darle solución. En este caso, ¿cuál es el dato de entrada? El dato de entrada va a ser K, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos pide? Nos pide imprimir los primeros K naturales, dice. Entonces vamos a poner en el análisis que el dato de entrada va a ser en este caso K, una variable K, que para nosotros representa el número de datos. Número de datos, es decir, K podría ser, por ejemplo, 3, entonces tendríamos que tener 3 datos, es decir, 3 números los que se van a imprimir, como indica acá, los primeros K naturales. Depende del valor de K. Ahora, entonces, ¿qué nos pide encontrar? Aquí vamos a colocar que nos pide mostrar un resultado. En este caso es una serie, ¿sí? Lo que tenemos que generar es imprimir los primeros K naturales. Si K vale 5, entonces vamos a tener que imprimir los 5 primeros números naturales. Pero ¿cuáles son esos números naturales? ¿Cuáles son los números naturales? ¿Alguien? Los números naturales son estos, ¿cierto? Desde el 1 y van hasta el infinito. Depende del valor de K. Ahora, ¿qué podemos ver en esta serie? En esta serie podemos ver que cómo varía un dato respecto del otro. Siempre tenemos que identificar eso. ¿Qué es lo que sucede con el dato próximo? Con el siguiente y con el siguiente. Entonces, esa es la finalidad de la serie, es descubrir la secuencia lógica que existe en esa serie. Por ejemplo, si esta es la serie de los números naturales, ¿qué es lo que sucede un dato respecto al otro? ¿Qué es lo que pueden notar ahí? ¿Cómo varía este dato de respecto del otro? Es decir, si la primera vez es 1, ¿cómo podría yo generar para la próxima vuelta el número 2 y luego el número 3 y luego el número 4 y luego el 5 y luego el 6? De eso se trata la serie, identificar qué sucede con esa variable. Por ejemplo, este es el primer dato. ¿Qué sucede para que pueda llegar al número 2? ¿Alguien? Podríamos indicar, por ejemplo, que se suma más 1, porque fíjense, aquí tenemos 1, para llegar a 2 deberíamos sumar más 1. 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. 3 más 1, 4. Y así. La secuencia lógica sería más 1, pero podríamos también hacerlo de la siguiente manera. Por ejemplo, si n es igual a 4, ¿hasta dónde deberíamos de producir los números? Es decir, hasta 4. Si n es igual a 4, nosotros deberíamos generar esta secuencia lógica. 1, 2, 3 y 4. ¿Cómo lo hacemos entonces? Recuerden que en este caso, en una serie siempre tenemos un contador. En las series van a necesitar una estructura repetitiva y ese contador por lo general utilizan la variable i. Cuando hacen el primer proceso, i vale 1. Cuando hacen el segundo, i vale 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Va a depender del valor de k en este caso, ¿sí? Esto debería ser k, aquí lo vamos a cambiar, ¿sí? K es igual a 4. Si k es igual a 4, entonces deberíamos generar esta secuencia lógica, 1, 2, 3 y 4. Si k fuera 7, por ejemplo, deberíamos generar hasta el número 7. Y así sucesivamente. Ahora lo que les decía es lo que tenemos que preocuparnos en cómo generar esos valores de la serie. Noten ustedes que podríamos hacer que este valor se suma más 1, más 1, más 1 y así sucesivamente. Lo que sucede entonces es que se aplica una sumatoria de más 1 a cada valor para generar el siguiente. O podríamos hacerlo directamente, como pueden ver en la parte superior, y es el contador de ciclo, en este caso un ciclo for es lo que vamos a usar, un ciclo para. Noten ustedes que cuando necesitamos generar el número 1, y precisamente vale ese número 1. Cuando necesitamos generar el número 2, y precisamente ya tiene ese valor de 2. Y así sucesivamente, noten ustedes que cuando i es 3, nosotros necesitamos mostrar 3. Cuando i es 4, necesitamos mostrar 4. Y cuando i es 5, necesitamos mostrar 5. En otras palabras, podríamos decir que lo que vamos a mostrar a cada momento va a ser el valor de i, que es el contador del ciclo. Entonces, de esa manera le vamos a dar solución, ¿sí? Esta sería una secuencia la más simple, la más sencilla, que donde solamente vamos a mostrar el valor de i. Ahora, en el diagrama de flujo, aquí ya vamos a hacer la implementación. Recuerden que se anota primero el inicio, luego, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de anotar el inicio? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué se hace? Inicio, ¿qué sigue?
Definir las variables. Definir las variables, exacto. ¿Qué variables pueden ver acá? Podemos ver K, S y la variable I. Por lo general, podrían rellenarlo esta parte al final, sí, porque a veces necesitamos ocupar más variables, pero aquí ya se puede ver que son 3 por el momento. Entonces aquí vamos a anotar parcialmente que necesitamos esas variables K, que es el número de datos, y que es el contador del ciclo, y S, que es la variable que almacena cada uno de estos valores que se van a mostrar, los primeros números naturales. Ahora, ¿qué sigue acá? ¿Qué deberíamos leer? ¿Qué se tiene que leer para poder generar una secuencia de K números? ¿Qué se tiene que leer? Se tiene que leer la variable K porque ese es el dato de entrada. Entonces vamos a anotar ahí. Vamos a leer K. Depende del valor de K para que nosotros realicemos, en este caso, mostrar los primeros números naturales. Si K es ejemplo 4, deberíamos mostrar estos estos 4 valores. Entonces vamos a hacer un ciclo, como les decía, donde I empieza en 1. Tenemos que indicar siempre dónde empieza I. En series, por lo general, siempre vamos a hacerlo empezar en 1. ¿Y hasta dónde va a ir? Por lo general, siempre va a ser el valor que vamos a leer hasta el cual se quiere generar la serie. Si K es igual a 4, entonces este ciclo va a ir desde 1 hasta 4, como pueden ver acá. 1, 2, 3, 4. Si fuera 7, llegaría hasta acá, hasta el número 7. Entonces, depende de ese dato de entrada, porque el ciclo va a ir en función a esa variable que se va a leer. ¿Qué tenemos que hacer dentro del ciclo? Tenemos que asignarle a S el valor de I, como pueden ver acá. O directamente ustedes podrían mostrar aquí I directamente. Yo estoy haciendo con un paso más por demás, digamos. Y estoy mostrando la variable S. Como les decía, ustedes podrían hacer directamente mostrar I acá. Directamente, mostrar el valor de I. Porque eso es lo que queremos, ¿cierto? Mostrar el valor de I. O en este caso yo estoy haciendo un cambio de variable. Por ejemplo, S es igual a I, le estoy diciendo. Simplemente estoy cambiándole de nombre a ese valor. Y luego estoy mostrando la variable S. Entonces, ese es el proceso que va a realizar. No se hace más en esta serie. Ya se está mostrando ese valor de S, en este caso 1, luego va a ser 2, 3, 4. Esto va a dar las vueltas, depende de qué variable, de K. Si es 4, entonces va a dar 4 vueltas. Donde I, fíjense que aumenta su valor automáticamente. La primera vez es 1, luego es 2, luego es 3, 4. 5, 6, 7, va a depender hasta donde tenga que generar el valor de K. Y luego podemos decir entonces que se va a terminar y no tenemos que mostrar acá porque ya lo hemos hecho en cada vuelta de ciclo. Para entenderlo mejor, entonces vamos a hacer la prueba de escritorio. Anotamos todas las variables en las cuales hemos trabajado, en este caso es K, I y S. K es el número que se va a leer y depende de ese valor para generar la serie, no se olvide. Aquí está el valor de K. Dice leer el valor de K, colocamos 4. Ahora el valor de I va desde 1 hasta el valor de K, dice. Quiere decir que I va a tener los valores de 1, 2, 3 y 4 finalmente. La primera vez entonces, ¿cuánto vale I? I vale 1. ¿Qué dice que va a hacer aquí? Dice que S es igual a I. Es decir, que S va a tener este valor 1. ¿Qué hacemos acá? Lo mostramos, entonces lo anotamos ahí que estamos mostrando ya este primer valor. ¿Está funcionando? Sí, porque precisamente tendríamos que mostrar el valor de 1. ¿Qué sigue ahora? Ya se mostró S, dice volver hacia el ciclo I. ¿Y cuánto va a ser ahora? Va a ser 2. Automáticamente incrementa 2. S es igual a I, dice, entonces S va a ser igual a este valor, lo anotamos acá. ¿Qué dice acá? Imprimir o mostrar S, entonces lo mostramos ya ese valor. ¿Está bien? Sí, hasta el momento ya se generó 1 y 2. ¿Qué sigue ahora? Saca el siguiente valor, va a ser 3. S es igual a I, dice acá, entonces colocamos 3. ¿Qué dice acá? Mostrar. Mostramos ese valor de 3. Ahora, ¿qué hacemos? Volvemos otra vez y es la última vuelta porque solamente va hasta 4, dice el contador de I. Entonces, S es igual a I, tenemos ahí el número 4. Imprimimos, dice acá la variable S vale 4 y ya está, se han mostrado esos 4 valores. Entonces, eso es lo que teníamos que mostrar, fíjense, para un valor de 4. Para K igual a 4, esto lo vamos a cambiar, sí, es K. Si K fuera 7, como les dije hace rato, tendría que generar hasta 7. Si fuera 10, hasta 10. Y si fuera 11, hasta 11. De esta manera ya lo hemos comprobado, entonces, este diagrama de